Con Claudia Sheinbaum, México se corona como el país con la tasa de desempleo más baja de toda la OCDE, alcanzando un 2.6% y superando a potencias como Japón. Si quieres saber más, sigue mirando este video, suscríbete y comparte para apoyar nuestro contenido. En un contexto internacional donde las principales economías enfrentan desafíos para generar empleos de calidad, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado un hito sin precedentes que enorgullece al pueblo de México y desmiente una vez más las campañas de desprestigio orquestadas por la derecha y sus voceros, conocidos popularmente como chayoteros. De acuerdo con los informes más recientes de la OCDE, organismo internacional que agrupa a las 38 economías más desarrolladas del planeta, México cerró el ejercicio fiscal 2025 con una tasa de desempleo del 2.6%, la más baja entre todos los países miembros y prácticamente la mitad del promedio del organismo, que se ubicó en un 5%. Este logro coloca a México por encima de naciones tradicionalmente reconocidas por su fortaleza laboral, como Japón, que registró una tasa del 2.5%, y se ubicó en los primeros lugares junto con nuestro país, así como de Israel, que también presentó cifras reducidas. En el extremo opuesto de la tabla se encuentran países como Finlandia, con una tasa de desempleo del 10.3%, España, con un 10%, y Colombia, con un 8.5%, naciones que enfrentan realidades laborales mucho más complejas a pesar de tener economías desarrolladas. La mandataria mexicana, en sus conferencias de prensa matutinas conocidas como la Mañanera del Pueblo, ha destacado estos resultados como una muestra de que el rumbo económico de la Cuarta Transformación está dando frutos. México tiene el nivel más bajo de desempleo entre los países de la OCDE, lo que demuestra que el rumbo económico está dando resultados, afirmó Sheinbaum Pardo, subrayando que estas cifras son producto de una política económica que privilegia el bienestar de las mayorías y no los intereses de las élites. Antes de seguir, te recordamos que nos ayudas mucho si te suscribes a nuestras cuentas de redes sociales, compartes esta noticia y reaccionas con un corazón o un pulgar arriba a nuestro contenido. El empleo juvenil, un logro que avergüenza a los críticos. Uno de los segmentos más vulnerables del mercado laboral en cualquier país del mundo es el de las juventudes. Las personas de entre 15 y 24 años enfrentan las mayores dificultades para insertarse en el mundo laboral, carecen de experiencia y en muchos casos son excluidas de los procesos de contratación. En el promedio de los países de la OCDE, la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 11.2% durante 2025, más del doble que la tasa general. Sin embargo, en México, gracias a programas emblemáticos de la Cuarta Transformación como Jóvenes Construyendo el Futuro, la realidad es radicalmente distinta. Nuestro país registró la tercera tasa de desempleo juvenil más baja entre todas las naciones miembros del organismo, con un 5.7%. Esta cifra contrasta de manera contundente con lo que ocurre con nuestros socios comerciales del Tratado Comercial conocido como TEMEC. En Estados Unidos, la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 10.45%, mientras que en Canadá la situación es aún más preocupante, con un 13.3% de las y los jóvenes canadienses sin poder encontrar empleo. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador benefició a millones de jóvenes, y que ha sido continuado y fortalecido por la presidenta Sheinbaum, permite que las y los jóvenes mexicanos se capaciten en centros de trabajo y reciban un apoyo económico equivalente a un salario mínimo. Al finalizar su capacitación, cuentan con experiencia laboral. En muchos casos, son contratados por las empresas donde realizaron su formación. Este programa ha sido reconocido internacionalmente como una de las políticas más exitosas para combatir el desempleo juvenil y ha sido replicado en otros países de América Latina. El contraste con los gobiernos neoliberales del pasado. Para dimensionar la magnitud del logro actual, es necesario recordar lo que ocurría en México durante los gobiernos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. En aquellas administraciones, la política económica se subordinaba a los intereses de las grandes corporaciones y se desmantelaban los programas sociales bajo el argumento falaz de que sobreregulaban el mercado. El resultado fue un crecimiento económico mediocre, una precarización del empleo y millones de mexicanos y mexicanas obligados a emigrar en busca de oportunidades. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la tasa de desempleo alcanzó niveles críticos y la economía formal perdió terreno frente a la informalidad. Las políticas de flexibilización laboral impulsadas desde la Secretaría de Hacienda
debilitaron los derechos de las y los trabajadores y facilitaron los despidos injustificados. Los jóvenes eran considerados ninis, personas que ni estudian ni trabajan, y eran estigmatizados por los sectores conservadores, que les atribuían responsabilidades que en realidad eran producto de la falta de oportunidades. Con Enrique Peña Nieto, la situación no mejoró. La mal llamada reforma laboral profundizó la precarización y facilitó la contratación por horas, los periodos de prueba y la subcontratación abusiva. Los jóvenes seguían siendo excluidos y los programas existentes eran meros paliativos que no atacaban las causas estructurales del problema. Fue con la llegada de la Cuarta Transformación cuando la política laboral dio un giro de 180 grados. Se eliminó la subcontratación abusiva, se fortaleció la inspección laboral, se aumentó el salario mínimo de manera sostenida, y se implementaron programas sociales que, lejos de ser asistencialistas, buscaban generar capacidades y oportunidades. Los resultados están a la vista. Hoy México tiene la tasa de desempleo más baja de toda la OCDE. Antes de seguir te recordamos que nos ayudas mucho si te suscribes a nuestras cuentas de redes sociales, compartes esta noticia y reaccionas con un corazón o un pulgar arriba a nuestro contenido. La solidez del mercado laboral mexicano en perspectiva internacional. De acuerdo con los informes periódicos que publica la OCDE, el promedio de desempleo entre sus países miembros se ha mantenido relativamente estable, oscilando alrededor del 5% desde abril de 2022. Sin embargo, detrás de ese promedio general se esconden realidades muy diversas. Mientras países como España, Finlandia y Colombia enfrentan tasas de 2 dígitos que reflejan problemas estructurales en sus economías, México ha logrado consolidar un mercado laboral que no solo genera empleos, sino que los mantiene. La tasa de desempleo del 2.6% registrada por México no es solo una cifra fría. Representa a millones de familias que tienen la tranquilidad de contar con un ingreso estable, a jóvenes que pueden proyectar su futuro sin tener que abandonar el país, a madres y padres que pueden llevar el sustento a sus hogares. Detrás de cada punto porcentual hay vidas concretas, y el gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho del bienestar de esas vidas su prioridad. El organismo internacional también ha documentado que en el segundo trimestre de 2025, las tasas de empleo y participación laboral en la OCDE se mantuvieron estables en sus máximos históricos, alcanzando el 70.3% y el 74.1%, respectivamente. Esto significa que a pesar de los desafíos globales, el empleo se ha mantenido resiliente, y México ha sido uno de los principales motores de esta resiliencia. Sin embargo, también es importante señalar que, de acuerdo con las mismas fuentes, México se encuentra entre los países con las tasas de participación laboral más bajas del organismo, junto con Turquía, Costa Rica e Italia. Este dato, lejos de ser un motivo de crítica, representa una oportunidad. Significa que aún hay margen para seguir incorporando a más personas al mercado laboral formal, especialmente mujeres y jóvenes, y el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene claro que ese es el siguiente paso en la consolidación de la justicia laboral en México. Las mentiras de la oposición y los medios chayoteros. Ante resultados tan contundentes, los sectores conservadores y sus voceros en los medios de comunicación han intentado, una vez más, sembrar dudas y desinformación. Algunos argumentan que la baja tasa de desempleo se debe a que las personas dejaron de buscar trabajo, y por eso no son contabilizadas. Otros afirman que los empleos que se generan son precarios y mal pagados. Sin embargo, los hechos y las cifras oficiales desmienten estas afirmaciones. La tasa de desempleo que publica la OCDE se calcula con metodologías estandarizadas, que son aplicadas de la misma manera en todos los países miembros. Si México tiene la tasa más baja, es porque las personas que buscan empleo lo encuentran en un plazo razonable. No hay trampa ni favoritismo estadístico. Son los números objetivos que presenta un organismo internacional independiente. En cuanto a la calidad del empleo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha impulsado una política de recuperación del salario mínimo que ha permitido que el poder adquisitivo de las y los trabajadores mexicanos crezca de manera sostenida. Datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos muestran que el salario mínimo ha aumentado más del 100% en términos reales desde 2018, beneficiando directamente a las personas que menos ganan. Además, la reforma en materia de subcontratación eliminó una de las principales vías de evasión de obligaciones patronales y permitió que miles de trabajadores y trabajadoras fueran incorporados a las plantillas de sus empresas con todos los beneficios de ley. La oposición y los medios chayoteros, que durante décadas defendieron las políticas neoliberales que empobrecieron al país, no pueden aceptar que un gobierno de izquierda
humanista y comprometido con el pueblo, esté obteniendo resultados que ellos nunca pudieron alcanzar. Por eso recurren a la mentira, a la tergiversación y a la manipulación. Pero el pueblo de México ya no se deja engañar. Sabe distinguir entre quienes trabajan por el país y quienes solo buscan defender sus privilegios, el empleo como pilar de la transformación. El logro de tener la tasa de desempleo más baja de la OCDE no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia integral de desarrollo económico impulsada por la presidenta Sheinbaum. Esta estrategia combina el fortalecimiento del mercado interno, la inversión en infraestructura, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y la atracción de inversiones productivas que generen empleos de calidad. El programa de becas para estudiantes de todos los niveles ha permitido que las y los jóvenes puedan continuar su preparación sin tener que abandonar los estudios por necesidades económicas. Las pensiones para adultos mayores garantizan un ingreso digno a quienes construyeron el país con su trabajo. Los apoyos a personas con discapacidad llegan a quienes más lo necesitan, y los programas de vivienda, de mejoramiento de espacios públicos y de infraestructura social generan empleos en las comunidades. Todo esto es posible porque el gobierno de la Cuarta Transformación ha decidido gobernar para el pueblo y no para las élites, mientras que en el pasado los recursos públicos se destinaban a rescatar bancos privados o a condonar impuestos a las grandes corporaciones. Hoy se invierten en programas que benefician directamente a las mayorías y los resultados están a la vista. Un país con empleo, con estabilidad y con esperanza. La comparación con nuestros socios comerciales, la integración económica de México con Estados Unidos y Canadá, formalizada a través del tratado comercial conocido como TEMEC, ha sido uno de los pilares del crecimiento económico de las últimas décadas. Sin embargo, durante los gobiernos neoliberales, esta integración se dio en condiciones de desigualdad. México aportaba mano de obra barata y recursos naturales, mientras que nuestros socios se quedaban con la mayor parte de las ganancias. Hoy, la situación es diferente. México tiene una tasa de desempleo del 2.6%, mientras que Estados Unidos registra un 4.4% y Canadá un 6.8%. En el segmento juvenil, la diferencia es aún más pronunciada. México tiene un 5.7% de desempleo juvenil, Estados Unidos un 10.45% y Canadá un 13.3%. Esto significa que, en materia de generación de empleo, México está superando a sus socios comerciales y ofreciendo mejores oportunidades a su población. Este logro no es menor. Significa que el modelo económico impulsado por la Cuarta Transformación, basado en la justicia social, la inversión pública y el fortalecimiento del mercado interno, es no solo viable, sino exitoso. Significa que se puede crecer con equidad y que se puede competir internacionalmente sin sacrificar los derechos de las y los trabajadores. El futuro del empleo en México. De cara al futuro, el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene claros los desafíos que enfrenta el mercado laboral mexicano. Uno de ellos es el envejecimiento de la población, un fenómeno que afecta a todos los países de la OCDE, y que, de no tomarse medidas adecuadas, generará presiones sobre los sistemas de pensiones y cuidados. La presidenta Sheinbaum ha anunciado que se fortalecerán los programas de capacitación para personas adultas mayores que deseen seguir trabajando, así como los sistemas de cuidados que permitan a las mujeres incorporarse al mercado laboral en igualdad de condiciones. Se trata de políticas de largo plazo que buscan anticiparse a los problemas y construir soluciones antes de que las crisis estallen. Otro desafío es la productividad. Si bien México ha logrado avances significativos en la generación de empleo, aún hay margen para mejorar la productividad laboral y para transitar hacia actividades de mayor valor agregado. La inversión en ciencia, tecnología y educación es clave en este proceso, y el gobierno de la Cuarta Transformación ha destinado recursos crecientes a estas áreas. El papel de las y los trabajadores en la transformación. Detrás de cada cifra de empleo hay personas concretas, hombres y mujeres que cada día salen de sus hogares a ganarse la vida honradamente, que contribuyen con su trabajo al desarrollo del país y que sostienen a sus familias con su esfuerzo. El gobierno de Claudia Sheinbaum reconoce y valora esa contribución, y por eso ha hecho del trabajo digno una de sus prioridades. La reforma al artículo 123 constitucional, impulsada durante la administración anterior y continuada por Sheinbaum, garantiza que ninguna persona pueda ser contratada en condiciones que atenten contra su dignidad. El aumento al salario mínimo, que ha sido permanente desde 2019, ha permitido que el poder adquisitivo de las y los trabajadores se recupere después de décadas de pérdida, y las políticas de inspección laboral han puesto un alto a los abusos patronales. El resultado es un país donde el empleo crece,
donde los salarios aumentan y donde las personas pueden proyectar su futuro con esperanza. Eso es lo que duele a la derecha y a sus voceros mediáticos, porque ellos nunca pudieron ofrecer esto al pueblo de México. Ellos nunca gobernaron pensando en las mayorías, y por eso no pueden soportar ver a un gobierno de izquierda cosechando los frutos de una política económica que ellos desprecian. Conclusión: México, ejemplo mundial en empleo. El reconocimiento de la OCDE a México como el país con la tasa de desempleo más baja entre sus miembros es un motivo de orgullo para todas y todos los mexicanos. Es la confirmación de que el camino emprendido por la Cuarta Transformación es el correcto, y de que los resultados están llegando a quienes más lo necesitan. La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado que se puede gobernar con honestidad, con humanismo y con resultados, que no es necesario recurrir a las recetas fracasadas del neoliberalismo para generar empleo y desarrollo, que la justicia social y el crecimiento económico no solo no son incompatibles, sino que se potencian mutuamente. Mientras la oposición y los medios chayoteros sigan empeñados en mentir y en pintar un país que no existe, el gobierno de la Cuarta Transformación seguirá trabajando, porque el pueblo de México merece un gobierno que le cumpla, que le hable con la verdad y que ponga sus intereses por encima de cualquier otra consideración, y eso es exactamente lo que Claudia Sheinbaum y su equipo están haciendo. ¿Tú o alguien de tu familia ha conseguido empleo gracias a los programas del gobierno o a la llegada de nuevas inversiones? ¿Crees que en tu colonia se nota que hay más trabajo que antes? Te leemos en los comentarios. Tu apoyo ayuda mucho en nuestra labor. También puedes realizar una aportación a las cuentas que aparecen en la descripción de este video. En desempleo con el 2.6. ¿Puedes hacer orgullo para todas y todos? Ahí lo tienes, el del desempleo. El otro día sacamos el de que somos tercer lugar en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en reconocimiento del gobierno. Y decían, no, es falso. Esto viene de publicaciones de... Pero está Japón arriba, ¿no? 2.6. Diciembre de 2025. Para quienes dicen que la transformación no da resultados. Muchas gracias, presidente. Gracias.